Antes de que arranquemos con el caso de hoy, me gustaría que me respondieras esto. ¿Podrías convivir con la asesina de tu hijo? Probablemente me hayas respondido que no. Ahora te pregunto, ¿y si esa mujer estuviera embarazada de tu hijo? ¿Podrías convivir con ella y esperar a que nazca el bebé y tratar de tener la custodia de ese niño? Sin dudas este debe ser uno de los casos que más me ha impactado desde que estoy en el mundo de los crímenes reales, y es el caso de Andrew Bugbee y su hijo Zachary. Un hombre y un niño que fueron víctimas de la maldad humana y de la negligencia de la justicia. Es un caso tan triste, indignante y loco que te pones a pensar por qué las cosas terminaron así. O sea, era totalmente evitable lo que pasó. Pero como siempre, antes de empezar les recuerdo que no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita. Por acá en pantalla les dejo mis redes sociales por si quieren ir a seguirme. Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el caso de hoy. Andrew David Bugbee nació el 25 de septiembre de 1973 en la ciudad de Wichita, Kansas, Estados Unidos. Creció en el seno de una familia espectacular, cariñosa, trabajadora y muy querida por todos. Sus padres eran Caitlin y David Bugbee. Su madre, Caitlin, o también conocida como Kate, era enfermera obstétrica y era originaria del Reino Unido, mientras que su padre, David, era ingeniero informático y había sido veterano de la Marina de los Estados Unidos. Y algo que tengo que mencionar es que a los Bugbee les costó bastante tener a Andrew. Estuvieron casi 2 años tratando de tener hijos y hasta habían considerado la posibilidad de adoptar, hasta que finalmente llegó Andrew a sus vidas. De niño tuvo una infancia muy feliz, creció en una familia con valores sólidos, un hogar estable, y sus padres lo adoraban, lo cuidaban muchísimo y pasaba horas rodeado de amor. Y el hecho de tener a sus padres, que eran profesionales y muy dedicados con su trabajo, hizo que Andrew valorara la salud, la educación y la responsabilidad de otra manera. Fue criado como hijo único, lo que muchas veces significó ser foco de grandes expectativas, apoyo y tener un muy buen vínculo con sus padres. Al ir creciendo, Andrew se convirtió en un chico alegre, carismático y, como muchos de sus mejores amigos decían, tenía una personalidad gigante. O sea, no tenía egoísmo ni maldad para nada. Era animado, gentil, cariñoso, inteligente, fácil de tratar y siempre estaba con una sonrisa en su rostro. Cursó la primaria en la escuela Saint Andrew en Saratoga, California, donde rápidamente hizo muchos amigos, y este grupo de amigos estaba compuesto por Chris, Matt, Michelle, John, Oliverio, Breso y Kurt. Kurt, este último amigo que mencioné, fue quien hizo el documental llamado Querido Zachary, una carta a un hijo sobre su padre, con la idea de que en algún momento el niño lo pudiera ver y supiera que su padre era una persona increíble y muy querida. Andrew era de ese tipo de personas que parecía caerles bien a todo el mundo sin esfuerzo, y sus amigos lo describían como alguien leal, bondadoso y profundamente confiable, alguien que siempre estaba dispuesto a escuchar sin juzgar. Tenía un sentido del humor cálido, de esos que alivian cualquier momento tenso, y una empatía natural que hacía que la gente se sintiera segura a su lado. Era también disciplinado y dedicado no solamente en sus estudios, sino también en su vida cotidiana. Si prometía algo, lo cumplía, y si alguien necesitaba ayuda, él estaba ahí, incluso cuando esto significaba sacrificar su tiempo personal. Sus compañeros decían que Andrew era ese amigo que todos querrían tener y el médico que cualquiera hubiese deseado que lo atendiera. En resumen, Andrew era recordado como un ser humano excepcional, querido, respetado y admirado por todas las personas que habían tenido la suerte de cruzarse en su vida. Era un amigo verdadero, un profesional comprometido y una persona buena en el sentido más profundo de la palabra. Cuando terminó la escuela, Andrew empezó a planear su futuro y su sueño era ser médico. A veces pasaba horas hablando con su mamá sobre medicina y sobre el trato que ella tenía con sus pacientes, y se dio cuenta de que esto era lo que él quería para su vida. Así que envió solicitud a varias universidades de Estados Unidos, pero lamentablemente ninguna lo aceptó, hasta que después de varios intentos fue aceptado en la Universidad Memorial, ubicada en la ciudad de Saint John's en Terranova, Canadá, así que ahora tendría que mudarse de California a Canadá para poder cumplir sus sueños. Para ese momento, Andrew estaba saliendo con una chica llamada Heather, con quien estaba comprometido y tenían una relación hermosa, pero por cosas de la vida, luego de cursar el primer año de la facultad, ellos terminaron su relación y quedaron solamente como amigos. No se sabe bien cuáles fueron los motivos de la ruptura, pero esto afectó a Andrew y ahora él se encontraba lejos de su familia, lejos de sus amigos más cercanos, tratando de continuar con su vida y con sus estudios. A principios del año 1999, cuando Andrew estaba cursando el tercer año de medicina, es cuando conoce la maldad personificada con el nombre de Shirley Turner. Y vamos a hablar un poco sobre ella, que debo decir que la verdad no me gusta para nada tener que darle protagonismo, pero es para ver si hay algo en su infancia o en su vida
que nos ayude a entender, aunque sea un poquito, por qué terminó haciendo lo que hizo. Shirley Turner nace el 28 de enero de 1961 en Wichita, Kansas, y se crió con sus 3 hermanos, pero cuando ella tenía 7 años sus padres se divorciaron y ella junto a su madre y sus hermanos se mudaron a Terranova, Canadá, donde justamente conoció a Andrew. Desde muy chica, si bien era una niña muy inteligente, era muy inmadura emocionalmente, ¿sí? Le iba bien en la escuela, era aplicada, siempre sacaba buenas notas, pero emocionalmente era muy dependiente, demandante de atención, se enojaba por cualquier cosa, estallaba con facilidad y le costaba un montón aceptar límites o respetar la autoridad. Su infancia estuvo marcada por carencias económicas, pero aún así ella decidió que quería triunfar profesionalmente. Antes de conocer a Andrew, Shirley estuvo casada 2 veces. Con el primer matrimonio tuvo 2 hijos y el padre de los niños los crió mientras ella terminaba de estudiar. En 1988 se divorció y se casó nuevamente, y con este nuevo matrimonio tuvo su tercera hija en 1990, y este matrimonio duró muy poco, fue igual de inestable que todas las demás relaciones que ella tenía, y se divorció en 1991. En 1993 hubieron informes de que Shirley de sus hijos tanto física como emocionalmente, y cuando los servicios sociales entrevistaron a los niños, estos dijeron que su disciplinaria madre los castigaba dándoles azotes y golpeándolos con un cinturón, pero el marido de Shirley negó esto diciendo que Shirley utilizaba el cinturón como una manera de amenaza, pero que no los golpeaba, así que los servicios sociales no entrevistaron a Shirley, no abrieron una investigación y el caso se cerró ahí. Shirley inició la carrera de medicina en 1980, pero su camino académico no fue lineal. A lo largo de los siguientes años atravesó varias etapas en su vida personal, relaciones conflictivas, tanto con sus parejas como con las familias de ellos, mudanzas constantes y por supuesto estaba la crianza de sus hijos, que debo decir que no tenía la custodia de ninguno de ellos. Todo esto hizo que su progreso en la universidad fuera intermitente y lleno de pausas, pero a pesar de esto y de todos los conflictos que acumuló a lo largo de los años, finalmente pudo obtener su título en 1998. Luego de esto, entre los años 1998 y 2000, ejerció como médica residente en varios hospitales de Terranova, y cuando estaba haciendo la residencia en un hospital familiar de St. John's, su profesionalismo fue duramente criticado por un médico supervisor. Este médico supervisor declaró que Shirley se volvía hostil, que empezaba a gritar, que lloraba, que lo acusaba de tratarla injustamente. También se supo que falsificó varios informes clínicos, y el personal del hospital estaba tan preocupado por la manera en que Shirley afrontaba, no sé, las situaciones, la confrontación y la verdad, que usualmente trataban de no hablar de temas importantes con ella directamente. Los médicos del hospital la describían como una persona manipuladora, que a veces podía ser agradable, simpática, amable, pero que si la llegabas a agarrar mintiendo, se enojaba, se ponía a gritar, se ponía acusadora, era como si no sintiera pasión por su trabajo directamente. Este médico supervisor describió a Shirley como una psicópata manipuladora e inocente, y aún así, con esta descripción y todo, Shirley terminó su residencia y ya estaba lista para poder ejercer la medicina. Fue a principios de 1999 cuando ellos dos comenzaron a salir, y a simple vista y conociendo un poco más a Shirley, la verdad que cuesta entender qué fue lo que le gustó a Andrew de ella. Para empezar, Shirley tenía 12 años más que él, ya se había casado y divorciado 2 veces, tenía 3 hijos con 2 hombres distintos, que si nos ponemos a pensar, por supuesto que esto no es un impedimento para estar con otra persona, pero si analizamos un poco mejor la situación, divorciada 2 veces, 3 hijos, de los cuales no tenía la custodia de ninguno de ellos, quizás ahí ya había un motivo para preocuparse. Andrew les había comentado a sus padres sobre la existencia de Shirley y hasta se les había presentado en el casamiento de uno de sus amigos, pero cuando los padres les preguntaban a Andrew si ella era su novia, él lo negaba rotundamente. Decía que Shirley acababa de salir de una relación de varios años, hace poco, y que no estaba buscando una relación seria, sino un compañero para poder salir de fiesta, pasar el rato, y Andrew en ese momento tampoco estaba buscando nada serio, ya que él estaba concentrado en su carrera, en recibirse, ser cirujano, y estar en una relación le llevaba mucho tiempo y él tenía que concentrarse en otras cosas. Pero lo que Andrew no sabía era que esa relación que acababa de terminar Shirley hace poco era tan solo la última de una larga lista de relaciones disfuncionales que ella había tenido a lo largo de los años. Volviendo en el tiempo, en 1996, Shirley tuvo una
una relación con otro estudiante de medicina llamado Miles Doucet, que era 13 años menor que ella. Cuando la relación terminó, Miles afirmó que Shirley lo llamaba cientos de veces, que le dejaba mensajes amenazantes y hasta dijo que en un momento llegó a golpearlo con un tacón de su zapato. También dijo que cuando él se mudó, Shirley lo siguió desde Terranova hasta Pensilvania y le hizo la vida imposible casi durante un año aproximadamente, hasta que un día la encontró tirada semi-inconsciente en la puerta de su departamento después de que ella había tomado un par de pastillas con la intención de quitarse la vida, y Shirley estaba tirada en el piso con un vestido negro, un ramo de rosas rojas y encima tenía 2 notas de suicidio. Una estaba dirigida para Miles y la otra iba dirigida para su psiquiatra, y esta última decía: no soy mala, solo estoy enferma. Después de esto, Shirley fue llevada de urgencia al hospital, donde le hicieron un lavado gástrico y sobrevivió, pero al día siguiente Miles recibió un mensaje de voz de una mujer que le decía que la doctora Turner acababa de fallecer anoche. Parecía que lo único que podía parar este interés disfuncional que tenía Shirley era el interés por otra persona, Andrew. Ahora, ¿por qué Shirley lo mató? Por supuesto que no hay un motivo válido, pero ¿qué fue lo que la llevó a cometer el crimen? ¿Qué tipo de relación tenía con Andrew? Porque si bien Andrew a veces hablaba con sus amigos sobre muchas mujeres, nunca les mencionó a Shirley. Sus amigos más cercanos no la conocían, pero bueno, los amigos que cursaban la carrera con él o los que estaban en la residencia de medicina sí la conocían y decían que Shirley simplemente un día apareció y no parecía ser buena pareja para él. Eran totalmente incompatibles y ella era preocupantemente posesiva y tenía cambios de humor bastante violentos. A veces Shirley era inapropiada, decía cosas de mal gusto o hacía comentarios sexuales inapropiados, pero nada que te hiciera pensar que era una persona amenazante, por lo menos a simple vista o si la mirabas con un ojo. Si bien los amigos de Andrew veían todo este tipo de cosas en la relación, no querían decirle nada a él porque lo querían verlo bien, y si Andrew no notaba todas estas cosas, quizás era porque no le importaban. Había que entender que Andrew se encontraba lejos de su casa y del lugar donde quería vivir y ejercer su carrera para toda la vida, y fue un momento bastante difícil para él. Su relación con Heather se había terminado por distintas circunstancias y todo esto lo había dejado devastado y bastante vulnerable para tener una relación con una persona como Shirley. Y sus amigos todo el tiempo le decían que él podía conseguir a alguien mejor, alguien que lo amara realmente, que no le causara tantos problemas, pero lamentablemente Andrew tenía una autoestima muy bajo, todo el tiempo se burlaba de sí mismo, decía que no podía tener a alguien mejor porque él era gordito, era bajito, así que era lo que había, era lo que él podía conseguir. Básicamente decía que Shirley le brindaba comodidad y compañía para no sentirse tan solo en Terranova, lejos de sus amigos y de su familia. Shirley se enamoró rápida y perdidamente de Andrew y parecía que esos 12 años que ellos tenían de diferencia le daban a ella la experiencia de vida y en las relaciones como para saber qué era lo que ella quería, y sabía que Andrew era todo lo que ella deseaba. Sin embargo, esto último significó que el apego se volvió intenso en un corto periodo de tiempo. En el año 2000, después de recibirse de doctor, Andrew regresó a Estados Unidos para poder especializarse en cirugía en Siracusa, Nueva York, y en esta etapa sus amigos dijeron que él era muy miserable, lo veían muy infeliz, porque lamentablemente Shirley también se había mudado a Estados Unidos, a Iowa para ser más específica, y poder ejercer ella también ahí. Y a pesar de la distancia entre los estados, ellos intentaron mantener la relación a distancia, pero rápidamente ella comenzó a causarle problemas y se esforzaban por mantener una relación que ya iba de mal en peor. En un momento Andrew se dio cuenta de que no quería especializarse en cirugía, así que se cambió de residencia a una clínica familiar en Latrobe, Pensilvania, y esto le encantó, quedó fascinado con esta rama de la medicina. Y curiosamente, para octubre del 2001, Shirley obtuvo un permiso para poder comprar un arma y adquirió una pistola Phoenix Arms calibre 22, la cual aprendió a usar durante varias clases de tiro. Y para este punto de la relación seguía todo exactamente igual. Shirley seguía teniendo comportamientos posesivos con Andrew, lo llamaba por teléfono, le gritaba, lo insultaba, a veces hasta llamaba a los padres de Andrew cuando él no le contestaba el teléfono y se ponía a hablar con ellos y le hablaba sobre temas de su vida, sobre sus matrimonios fallidos, sobre cómo estos hombres con los que estuvo casada casi que no la dejaron estudiar la carrera de sus sueños, y también le hablaba sobre la relación distante que tenía con sus hijos. Andrew ya se estaba empezando a cansar de toda la situación, de las actitudes de Shirley, y ella en un último intento por mantener la relación con él le dijo que estaba embarazada de 3 meses. Él accedió a hablar con ella sobre esto, así que Shirley viajó desde Latrobe, aunque más tarde le terminó confesando que en realidad le había mentido, que no estaba embarazada, que se lo dijo para que
no la dejara. Andrew, completamente furioso, la llevó hasta el aeropuerto, hizo que se subiera a un avión para volver hasta su casa en Iowa, que quedaba a unos 1600 kilómetros de donde él vivía, y este es un dato bastante importante, porque al otro día de terminar con ella y haberse ido en avión hasta su casa en Iowa, Shirley llegó a su casa, agarró su auto y emprendió un viaje de más de 16 horas hasta Latrobe con su pistola y una caja de municiones. El 5 de noviembre, Shirley se apareció en la puerta de su casa a las 5:30 de la mañana y no se sabe cómo Andrew la convenció de poder hablar más tarde, porque en ese momento él se estaba yendo al trabajo y no tenía tiempo de ponerse a hablar. A pesar de toda la situación, le dijo que se quedara en su casa, que lo esperara a que él regresara, y se fue a trabajar. Cuando Andrew llegó al trabajo, le comentó a su amigo el Dr. Clark: ¿a que no adivinas quién estaba en la puerta de mi casa esta mañana? ¿Quién?, le dijo Clark, ya dándose una idea de quién podía llegar a ser la visita inesperada. Y Andrew le respondió: sí, esa perra psicópata estaba en la puerta de mi casa esta mañana. Y acá Clark le dijo: mira, Andrew, si yo pongo a alguien en un avión para que se vaya a su casa, que queda a 1600 kilómetros de distancia, y de repente al otro día me aparece en la puerta de mi casa, yo salgo corriendo por la puerta de atrás y llamo a la policía. Y Andrew le respondió: ¿a qué te refieres? Su amigo le insistió en que no se reuniera a solas con ella y le dijo que de última él lo acompañaba, pero Andrew insistió en que Shirley era inofensiva y le prometió que después de la reunión iba a pasar por su casa. Así que Andrew salió del trabajo para encontrarse con Shirley a las 6 de la tarde en el estacionamiento del Parque Nacional Keystone y le dijo a su amigo que cuando terminara de hablar con ella pasaría a las 7:30 por la casa de él. Pero Andrew nunca llegó, y si hay algo que tenemos que saber de Andrew es que siempre era muy puntual. Cuando su amigo vio que se hicieron las 7:30 de la tarde y no llegaba, supo que algo no estaba bien. Pasaron 2 horas y se terminó de convencer que definitivamente algo muy malo le había pasado a Andrew. Al día siguiente por la mañana, el cuerpo de Andrew Bagby fue encontrado en el estacionamiento del parque cerca de su auto y había recibido 5 disparos, uno en el pecho, uno en la cara, 2 en las nalgas y uno detrás de la cabeza. La autopsia reveló que las balas que se habían utilizado eran calibre 22 y había evidencias de que el asesino le había pateado la cabeza una vez que este ya estaba tirado en el piso. Como mencioné, las balas que se habían utilizado eran calibre 22 y habían 6 casquillos en el lugar y una bala viva alrededor del cuerpo de Andrew. Después de esto, la policía se presentó en el hospital y les confirmó a todos que habían encontrado el cuerpo sin vida de Andrew en el estacionamiento del parque Keystone, y ahí sobre la misma su amigo Clark le dijo a la policía: pues no van a tener que buscar mucho porque esta mujer fue la última persona que estuvo con él. La policía ya tenía más o menos una idea de que había sido un crimen pasional, o sea, no era algo aleatorio por la gravedad que presentaba, y aparte averiguaron que Shirley tenía una pistola calibre 22 que según ella la había comprado para protegerse. También averiguaron que había tomado 3 clases con un instructor de armas, quien dijo que ella en la última clase había utilizado balas calibre 22 y que su arma a veces fallaba y largaba balas libres al piso. Luego de esto, la policía llamó a Shirley por teléfono y ella contestó con un tono de voz positivo, optimista, trató de desviar la conversación un par de veces yendo a temas totalmente aleatorios o irrelevantes, hasta que en un momento la policía le pudo preguntar cuándo había sido la última vez que había hablado con Andrew. Ella dijo que fue el domingo 4 y hasta ese momento la policía todavía no le decía que habían encontrado el cuerpo de Andrew, y parece que Shirley creía que Andrew no le había comentado a nadie sobre su encuentro, pero estaba muy equivocada. Cuando le comentaron que habían encontrado el cuerpo de Andrew, Shirley se mostró súper preocupada, afligida, les preguntó que si estaban seguros, que si sus padres ya sabían, y también le dijeron que ellos ya sabían que tenía un arma calibre 22 y que si estaba dispuesta a entregarla para ser investigada. Shirley dijo que no tenía problemas, pero de repente dijo que no se acordaba dónde la había puesto, que si en el armario, que si en el dormitorio, que si en el auto, y finalmente terminó diciendo que le había dado la pistola a Andrew. Les aseguró que ella el 5 de noviembre había estado todo el día encerrada en su casa porque estaba enferma, pero los registros telefónicos de su teléfono mostraban que Shirley había hecho llamadas desde distintas partes del país de camino a la casa de Andrew. Mientras la policía investigaba la ruta de las llamadas, algo que iba a demorar unas 2 semanas aproximadamente, Shirley no perdió el tiempo, abandonó Estados Unidos y regresó a su casa en Canadá.
La muerte de Andrew dejó a todos destruidos. Sus amigos y compañeros del trabajo hicieron todo lo posible para acompañar a sus padres en ese momento tan difícil. Hicieron ceremonias desde Terranova hasta California y hasta Inglaterra. Todas las personas que amaban a Andrew se juntaron para poder despedirlo. Y algo que a mí me conmocionó bastante del documental es una parte cuando están en una de estas ceremonias y uno de los mejores amigos de Andrew, el que se llamaba Kurt, que había hecho el documental, subió a dar un discurso y dijo que él y el grupo de amigos había sido criado bajo el techo de los Bugbee y que prácticamente ellos los habían criado y que eran como sus hijos. Kurt les dijo: aún tienen hijos y los amamos, y quiero que recuerden esto todas las noches cuando se vayan a acostar y todas las mañanas cuando se despierten. Acá fue cuando Kurt decidió grabar el documental que mencioné al principio, llamado Querido Zachary, una carta a su hijo sobre su padre, y Kurt se propuso viajar y buscar a todas las personas que querían a Andrew para poder mostrar cómo había influido en sus vidas, cómo los había ayudado y querido y lo maravilloso que era. 2 semanas después del asesinato de Andrew, por fin llegaron los registros telefónicos de Shirley, los cuales mostraban que ella había ido manejando desde Iowa hasta Pensilvania, donde estaba Andrew, y había llegado el día que lo asesinaron y se había vuelto a su casa. Y acá la verdad que me encantaría decir que la extraditaron a Estados Unidos, que fue juzgada frente a un jurado, que fue declarada culpable y sentenciada por el asesinato de Andrew, por lo menos eso es lo que tendría que haber pasado, pero terminó pasando todo lo opuesto, y esto sería tan solo el comienzo de lo que vendría después. Las autoridades de Estados Unidos le pidieron a las autoridades canadienses que la enviaran de vuelta para poder juzgarla, pero esto requería una audiencia de extradición, y el juez que estaba encargado de esta audiencia consideró que Shirley Turner no era peligrosa ni considerada como una amenaza para la sociedad, a pesar de los cargos por asesinato que tenía en Pensilvania. Básicamente la arrestaron el 12 de diciembre del 2001 y salió libre bajo fianza el mismo día. Lo único que hizo el juez fue llegar a la corte con un acuerdo ya firmado directamente para liberarla, y mientras esperaban la orden de extradición a Estados Unidos, el juez le pidió a Shirley que entregara una suma de $75,000 como garantía, de los cuales $65,000 pagó su psiquiatra personal, así como están escuchando. Después también le pidieron que entregara su pasaporte, que después de que firmara un registro en la comisaría local prometiera no abandonar Terranova y que tampoco tuviera contacto con la familia ni amigos de Andrew. Y así fue como la justicia de Canadá dejó que una posible asesina en primer grado caminara libre por las calles como si no hubiera pasado nada. Pero todo lo que te acabo de contar no es lo más increíble, sino lo que viene ahora. Shirley lanzó la noticia bomba, estaba embarazada de 4 meses, estaba esperando un hijo de Andrew, y si bien al principio a los padres de él les costó bastante creer esto porque ya la conocían, sabían cómo era, finalmente las autoridades que la estaban vigilando confirmaron esto una vez que estaban revisando su basura y pudieron encontrar una ecografía que había sido tomada el 29 de noviembre que confirmaba la existencia de ese bebé. Luego de esta confirmación, los padres de Andrew dejaron sus trabajos, sacaron todos sus ahorros y abandonaron todo para poder mudarse a Terranova y luchar por la custodia de ese niño, porque para ellos era como tener un pedacito de su hijo y querían y necesitaban hacer todo, hasta lo imposible, para poder protegerlo de esa mujer. El tema es que al estar embarazada, Shirley convirtió el caso de extradición en un caso que involucraba la custodia de un niño, lo que condujo a una batalla legal después del nacimiento de Zachary. Zachary Andrew Turner nace el 18 de julio del 2002. Inicialmente Shirley se negó a que los abuelos paternos David y Kate pudieran ver al niño porque supuestamente ella tenía miedo de que lo lastimaran o de que pudieran secuestrarlo, e incluso llegó a despedir a su abogado por la actitud positiva que este tenía hacia los Bugbee. En realidad Shirley tomó esta decisión porque sabía que lastimaba a David y Kate, y para ello fue súper difícil tener que tratar con la asesina de su hijo para poder ver a su nieto. Tuvieron que aguantar visitas y llamadas de esta horrible mujer que no podían soportar. En varias oportunidades se observó que Zachary tenía poco apego por su madre y prefería la compañía de otros adultos, en particular de sus abuelos, y Shirley estaba dispuesta a usar al pequeño como un peón en su retorcido juego mental emocional, lo que solo puso más en evidencia que debían sacarlo de su cuidado lo antes posible. Cuando Zachary nació, los Bugbee solicitaron visitas supervisadas, lo que provocó que el niño fuera sometido a una prueba de ADN de paternidad, lo que finalmente confirmó que era hijo de Andrew. Y finalmente, después de mucha negociación entre los abogados de ambas partes, se llegó a un acuerdo para que los abuelos pudieran tener un tiempo de visita con Zachary, aunque solamente se les permitía verlo 1 hora, una vez a la semana, y todo contacto con él debía estar bajo supervisión de un trabajador social infantil. Y lo más ridículo de todo es que Shirley pidió
pidió que un guardia de seguridad les hiciera una revisión corporal completa por si llevaban algún objeto peligroso para lastimar al niño. Mientras tanto, Shirley era la única responsable durante las demás horas restantes de la semana y además, después de su liberación bajo fianza, su hija mayor, que en ese momento tenía 12 años, se fue a vivir con ella. O sea que ahora era responsable de 2 niños, lo que aumentaba sus niveles de estrés, y lo más curioso de todo es que Servicios Sociales le ofreció apoyo social como dinero, pasajes de autobús, asesoramiento familiar, y también le dijeron que podría buscar otra familia para Zachary si en el caso de última que a ella se le llegaba a complicar o se desbordaba la situación. Bueno, iban a buscar una familia adoptiva para que Zachary fuera con ellos. Lo peor de todo es que los Bugbee nunca fueron considerados como los cuidadores oficiales si eso llegaba a pasar. A pesar de tener en contra los servicios sociales, los Bugbee disfrutaban cada momento al lado de su nieto. Era la viva imagen de su padre, su pelo, su nariz, la sonrisa. Era un bebé feliz que le encantaba que lo mimaran y tenía una relación muy especial, sobre todo con su abuela. O sea, ese bebé era todo para ellos. En septiembre, Shirley tuvo otra audiencia de extradición donde se presentaron más pruebas detalladas sobre el asesinato de Andrew con el objetivo de demostrar la gravedad de los cargos que tenía esta mujer en Estados Unidos. Pero su abogado desestimó la evidencia y afirmó que el caso contra su cliente era puramente circunstancial y que no era suficiente como para la deportación de un ciudadano canadiense. Dijo que los papeles de la solicitud de extradición estaban mal rellenados, así que por lo tanto eran nulos, y lo peor de todo es que el juez estuvo de acuerdo y Shirley quedó libre nuevamente, es decir, una asesina caminando por las calles como si no hubiera pasado nada, por un simple error de papeleo. Pero por suerte un juez un poco más competente, solo un poco nada más, determinó que Shirley era culpable, así que ordenó su encarcelamiento, y mientras estaban esperando a ver si por fin la iban a extraditar, los Bugbee obtuvieron la custodia de Zachary y ahora sí iban a poder disfrutar de estar con su nieto, de estar a su lado. Nunca habían estado tan felices. Pero por supuesto que no todo era color de rosas, porque si bien Shirley había dejado que ellos tuvieran la custodia de Zachary mientras ella estaba en prisión, les dio un par de indicaciones que debían seguir. Por un lado, debían llevar al niño a la cárcel para que visitara a su madre una vez a la semana, y después debían permitir que ella llamara todos los días para poder hablar con Zachary. Por supuesto que ellos aceptaron, pero sabían que la mujer no era de fiar, así que empezaron a grabar todas las llamadas que tenían con ella, y ustedes no se dan una idea de lo difícil que fue para los Bugbee tener que pasar por toda esa situación, tener que tratar con la asesina de tu hijo, tener que luchar por la custodia de tu nieto. O sea, la mujer les hablaba como si no pasara nada. Hasta en un momento les llegó a pedir que si por favor les podían dar a Zachary una foto donde saliera ella y Andrew que dijera mamá y papá, o sea, como para fingir que eran una familia feliz. Por supuesto que ellos no aceptaron y le dijeron que no estaban preparados para tal petición. O sea, vos imaginate que la asesina de tu hijo te pide tal cosa. No tiene sentido. El tiempo que pasó Zachary con sus abuelos fue sano, hermoso, y su vínculo crecía cada vez más, sobre todo con su abuela, y se podía ver claramente que el niño prefería estar con ella antes que con su madre. Pero lamentablemente esto duró muy poco, porque en diciembre Shirley apeló para poder ser liberada bajo fianza y los Bugbee no podían creer lo que estaban escuchando en esa audiencia. La jueza encargada del juicio dijo: no hay indicios de un trastorno psicológico que pueda causar preocupación por daño potencial al público en general, ya que ese crimen, aunque violento, fue específico por naturaleza, insinuando que Shirley había cometido el crimen porque probablemente Andrew la había hecho enojar y que por eso lo había matado, y que seguramente ya no lo iba a volver a hacer, ya no le iba a hacer daño a nadie más, porque ese crimen había sido algo específico y puntual. Los Bugbee quedaron destruidos después de esto. Tener que escuchar a una jueza decir tal bestialidad, tuvieron que morderse la lengua y seguir luchando por la custodia de Zachary. Para ese momento estaban todavía más preocupados por la seguridad del niño. El hecho de tener que regresar a Zachary con su madre y no saber con qué te podrías encontrar, porque a Shirley un día le cambiaba el humor y quizás, no sé, no querría que lo vieran más, se los quitaría, no sabías con qué te podías encontrar porque era una persona muy impredecible. Era tanta la desesperación y la preocupación que tenían esos abuelos que en un momento David llegó a pensar: ¿y si la mato? Zachary estaría a salvo, ya no habría dudas de que ella podría hacerle daño. Finalmente, cuando Zachary tenía 6 meses, volvió a estar bajo la custodia de su madre y un juzgado estableció que sus abuelos podrían seguir haciéndole visitas y cuidando de él. Mientras tanto, para los Bugbee era cada vez más complicado tratar con Shirley porque era una persona muy inestable emocionalmente. Vos no sabías en qué momento podía explotar, y de a poco ella comenzó a alejar al niño de sus abuelos y les dio a entender que buscaría otra persona para que cuidara de Zachary si
y a ella la llegaban a expulsar de Canadá. La idea de que Zachary quisiera más a Kate que a Shirley era algo que ella no podía aceptar, así que durante los siguientes meses les insinuó e hizo comentarios sobre que ellos eran violentos y que tenía miedo de que eso pudiera influir en su hijo. Quería alejarlo de ellos y esto no solamente era una manera de castigar a los Bugbee, sino también de castigar a Zachary por atreverse a amar a otra persona más que a su madre. Para entonces las audiencias sobre la posible extradición de Shirley se habían atrasado tantas veces que los Bugbee estaban empezando a perder la esperanza de obtener justicia para su hijo. Mientras tanto, Zachary era la única víctima de todo este torbellino emocional. Sus abuelos lo veían siempre que podían y notaban que al pequeño se le iluminaba la cara cuando los veía. Era como si en ellos encontrara la paz y la tranquilidad que con su madre no tenía. Pero la realidad era que Shirley controlaba todo, cada visita, cada hora, cada permiso. Si un día se levantaba de mal humor, los Bugbee ya no podían ver a su nieto. Si un día se enojaba por cualquier cosa, ya está, cancelaba las visitas. No le importaba el impacto emocional que esto tenía en su hijo. Y al mismo tiempo, mientras criaba a Zachary, Shirley comenzó a mostrar comportamientos bastante alarmantes, pero nada que pudiera advertir lo que vendría después. El 4 de julio del 2003, Shirley inició una relación sexual con un hombre que había conocido en un bar de la ciudad, pero cuando este hombre se enteró del oscuro pasado que ella tenía, decidió terminar la relación de inmediato. Y esto desencadenó una serie de comportamientos ya conocidos en Shirley. Durante las siguientes 5 semanas, Shirley le hizo más de 200 llamadas amenazantes y en alguna de estas llamadas le decía que estaba embarazada, en otra llamada le decía que había ido a abortar, después en otra llamada le decía que no había ido a abortar, que se había arrepentido y que todavía estaba embarazada. Y este hombre le decía que, bueno, que al bebé no le iba a faltar nada, pero que ellos dos no podían tener una relación. Finalmente el hombre se hartó y decidió ir a la policía a contar que Shirley lo había estado acosando, pero cuando fue a denunciar esto se negó a ser identificado y no quiso presentar cargos, así que no se hizo nada al respecto con esto. Para cuando Zachary cumplió 1 año, hicieron una fiesta de cumpleaños en un McDonald's y se podía ver cómo el niño estaba tan incómodo cada vez que su mamá lo agarraba que parecía como si no quisiera estar con ella. Shirley le dijo a Kate: obviamente te quiere más a vos que a mí, así que ¿por qué no se lo llevan? Después de esto, Shirley se alejó llorando y Kate no pudo evitar pensar en el enojo que tiene que haber sentido esa mujer y en cómo tiene que haber estado el día en que mató a su hijo, y esto aumentó considerablemente la preocupación que tenían por Zachary. Mientras tanto, los Bugbee seguían haciendo intentos desesperados por hacerle entender a la justicia el peligro que corría su nieto. Literalmente tocaron todas las puertas: jueces, supervisores de visitas, abogados, trabajadores sociales, autoridades familiares, y ya no iban como abuelos preocupados, iban como padres que habían perdido un hijo y que veían que se estaba volviendo a repetir todo el patrón de nuevo y que la víctima ahora iba a ser su nieto. Pero la justicia seguía con su clásica frase de manual: no tenemos evidencia de que Shirley represente un peligro para su hijo. Y con cada liberación, con cada audiencia carente de sentido, con cada firma que decía que ella podía seguir libre, los Bugbee sentían que se les iba cerrando una trampa alrededor de Zachary y alrededor de ellos mismos, y sabían muy dentro suyo que estaban en una carrera contra el tiempo, pero también sabían que por más que gritaran, por más que insistieran, por más que trajeran más pruebas, testimonios o informes, nadie los estaba escuchando. Y así, entre advertencias ignoradas, señales rojas por todos lados y una libertad injustificada que jamás debería de haber existido, el caso entró en un tramo más oscuro. Un tramo donde la pregunta ya no era ¿estará bien Zachary? No, ahora la pregunta era ¿cuánto falta para que pase lo inevitable? La mañana del lunes 18 de agosto de 2003, la policía le dijo a los Bugbee que necesitaban hablar con ellos. Varios amigos y conocidos del matrimonio, estando en su casa, vieron por las noticias que una mujer y su hijo estaban desaparecidos. Seguido de esto apareció una foto de Shirley y Zachary y la desesperación e incertidumbre se apoderó de todos y no querían pensar lo peor, pero lamentablemente lo que todos temían terminó pasando. ¿Cómo ocurrieron los hechos? A las 2:45 de ese día, Shirley manejó hasta Bahía Concepción, donde vivía este hombre al que ella había estado acosando hace un par de días, y manejó hasta el lugar de su trabajo en el hospital. Puso una foto de ella y de Zachary en el marco de la puerta de una ambulancia y luego manejó hasta la casa de él y colocó 2 fotografías y un tampón usado en el asiento delantero de su vehículo que estaba estacionado en la entrada. Una de las fotos era de Zachary y en la otra foto aparecía ella en ropa interior. Todo esto era con el objetivo de que culparan a este hombre por lo que ella estaba planeando hacer, pero mientras
Mientras tanto, mientras iba de regreso, tuvo un accidente, así que tuvo que seguir caminando, y mientras tanto llevaba a Zachary con ella en todo momento. Ya había empezado a oscurecer un poco, pero Shirley logró llegar hasta Foxtrap Marina, que es una parte de la costa abierta al Atlántico, y al llegar, trituró varias pastillas de lorazepam que le había recetado el mismo psiquiatra incompetente que le había sacado de la cárcel pagando su fianza, puso las pastillas trituradas en la mamadera de Zachary y ató a su bebé en su pecho. Luego de esto, Shirley saltó al océano Atlántico tomando su propia vida y llevándose para siempre al pequeño Zachary. Mommy loves you. Yes, I do. Mommy loves you. Did you have a nice nap? What did you dream about? Mommy loves you. Mommy misses you. Sus cuerpos fueron encontrados en una playa cercana alrededor de las 7 de la mañana y otra vez toda la historia se repetía. Los Bagby tuvieron que ir a identificar el cuerpo de su nieto, lo que les trajo recuerdos de cuando habían tenido que identificar el cuerpo de Andrew. La autopsia reveló que Shirley había muerto por ahogamiento y que Zachary estaba inconsciente cuando cayó al agua. David y Kate se encontraban una vez más destrozados y enojados con el mundo. Sentían tanta impotencia. ¿Cómo podía ser que el mismo sistema legal que se supone que tiene que proteger a las personas era el responsable de la muerte de su nieto? Luego de la muerte de Zachary decidieron dar una conferencia de prensa a pesar de que tenían una orden judicial que se los prohibía. La abogada de los Bagby los llamó y les dijo: no se les permite hacer entrevistas ni hablar sobre el caso. David dijo: que se vayan al diablo, si me quieren meter preso que lo hagan, pero tenemos que decirle a la gente lo que está pasando. David declaró: creemos que Shirley Turner tiene 100% de la responsabilidad por el asesinato de nuestro hijo Andrew, y creemos que el sistema la ayudó a matar a nuestro nieto Zachary, y sabían que por más palabras que dijeran, el daño ya estaba hecho. En octubre del 2006 se hizo público el informe sobre el asesinato-suicidio de Shirley, el cual concluyó que la muerte de Zachary era totalmente evitable. Esto dejó en evidencia que los tribunales le habían dado más importancia a las necesidades e injusticias percibidas de Shirley que a la seguridad de un niño inocente. En 2008 se estrenó el documental llamado Querido Zachary, y lo que al principio empezó como una grabación para mostrar lo maravilloso que era Andrew, se terminó convirtiendo en una película para que su hijo pudiera conocerlo, pero con la muerte del pequeño Zachary, la película se convirtió en un escenario para mostrar las injusticias y las deficiencias que tiene el sistema legal y los muchos fallos que permitieron el asesinato del niño. En 2009, los Bagby presentaron el proyecto de ley Zachary, que tenía como objetivo permitir a los tribunales canadienses negar la libertad bajo fianza a personas acusadas de delitos graves. La ley tuvo muy buena aceptación y se promulgó en diciembre de 2010. Y bueno, gente, eso ha sido todo sobre el caso de Andrew Bagby y el pequeño Zachary, un caso que debo decirles que me ha dejado pero con el corazón roto. Hace mucho que no veía ni investigaba tampoco un caso tan crudo, tan triste en realidad. Y no sé ustedes, pero a mí me cuesta un montón entender cómo es que la justicia falló tantas veces y de una manera tan grave, siendo que tenían todas las pruebas y las cosas ahí enfrente de ellos. O sea, era tan evitable la situación. Les recomiendo que vean el documental, que lo pueden encontrar acá en YouTube. Les voy a estar dejando de última el link acá en la descripción. Realmente se los recomiendo porque es de los mejores documentales que he visto. Se siente como si, no sé cómo explicarlo, pero tan cercano. O sea, está hecho de una manera tan personal para que sientas los sentimientos de los testimonios, sobre todo de los padres. Ver a ese bebé crecer y pasar tiempo con sus abuelos, para mí por lo menos ha sido uno de los mejores documentales que he visto. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esto se podría haber evitado? ¿Qué les generó a ustedes la actitud de la justicia y todas las decisiones que se tomaron? Los leo en los comentarios porque la verdad me gustaría saber qué es lo que piensan, y como siempre les agradezco por haberme acompañado hasta el final del video. Y ojo, porque sé que dije que íbamos a tener fondo nuevo. No sé si este año, porque está un poco complicada la cosa, pero seguramente arrancamos el 2026 con fondo nuevo, cositas nuevas, así que estén atentos, ¿eh? Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el próximo caso. ¡Chao!